Hola amigas, ¿cómo están? Les saluda Essie Landesbaum, fundadora de Hablando entre Mujeres USA, en otro martes de podcast, La Mujer, sus finanzas y más. Y en esta ocasión estoy muy contenta porque, como saben, en mi carrera he tenido la fortuna de platicar con muchas personas, en este caso de las mujeres que enfrentan un proceso de divorcio y a veces no saben realmente cómo superar esos retos, cómo estar preparadas, cuáles son las consecuencias que pueden enfrentar. Y es por eso que tenemos hoy en día a una invitada especial que nos va a hablar justamente de este tema tan particular. Entonces, le quiero dar la bienvenida a la abogada Cintia Iliana, que nos acompaña el día de hoy. Ella es defensora de los derechos de la mujer y también facilitadora. Está muy comprometida para que las mujeres salgan adelante en aspectos familiares y en otros. Entonces, ¿cómo estás, abogada? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, muchas gracias a ti por el espacio, por este proyecto tan hermoso que tienes y pues es un gusto estar aquí con ustedes. Me interesa pues compartirle a las mujeres algunos consejos, consecuencias como lo comentas, para pues evitar ciertos procesos difíciles y pues ser un poco más ágil su proceso de divorcio. Pues entrando en el tema, me encantaría que nos compartas consejos de qué es lo que las mujeres tienen que hacer para poder prevenir este tipo de situación. No necesariamente que estén predispuestas a que me voy a divorciar, pero para que tengan esa tranquilidad mental y por supuesto que si llega a suceder, me gustaría que nos platicaras un poco más acerca de las prevenciones que las mujeres pueden tomar para precisamente hacer el proceso de divorcio más amigable y que no sea una batalla campal, porque puede afectar de manera significativa no solamente a la mujer, sino a la familia, al entorno y por supuesto a los chiquitos, a los hijos que, bueno, no tienen ninguna culpa de lo que sucede. Adelante, por favor. Sí, pues mira, muchas gracias. Primero que nada es que la persona, la mujer, tenga un acompañamiento psicológico para que tenga claro su objetivo legal, ya que muchas de las veces pues no es así, entonces tomamos decisiones equivocadas que pueden perjudicar incluso al interés del menor. En la cuestión de la mujer, ya de tema personal, pues sí tiene que tomar sus precauciones legales para que no se vea afectada y más que nada que sea lo justo, que en el proceso de divorcio se ventilen intereses que sean justos para ambas partes y mucho más para los menores. Entonces, lo primero es eso, un acompañamiento psicológico. Posteriormente es hacer una lista, una valoración de todos sus gastos, tanto de los menores como de manera personal, de nosotras las mujeres. Tenemos que hacer el balance económico de todo el gasto del hogar. Si los menores van a la escuela, cuánto es lo que cobran en el colegio, cuánto gastan en diversión, pues ahora sí que todas las acciones que tengan que ver con los menores, los gastos médicos, se sugiere para poder tener previsto una situación ya legal cuando ya estamos separadas o ya tenemos la decisión de divorciarnos, pues es tener esa precaución de, también pudiera ser, pues si están casadas por bienes separados, pues tener esos bienes de reserva. ¿Por qué? Porque muchas veces no pensamos, cuando nos casamos, no pensamos en llegar a este punto. Y entonces, ya una vez que nos vamos a divorciar, pues no tenemos esa preparación ni mental, ni preparación legal para poder llevar a cabo un proceso, como tú bien lo decías, pues que sea amigable, porque muchas de las veces una parte sí está de acuerdo, la otra parte no, entonces ya tienen que llegar al proceso de mediación para poder ventilar esos derechos de manera amigable. Si no lo hay, pues ya se lleva a otro proceso que ahorita más adelante vamos a compartir. Así es. Abogada, y también es cierto que las mujeres, por presión, por no tener problemas, por no discutir, a veces se ven en la necesidad de llegar a acuerdos que tal vez no sean convenientes para ellas. Entonces, ¿qué recomiendas en ese caso? Sí, es muy importante que tomen en consideración, por eso recalco mucho la parte del acompañamiento psicológico, porque muchas veces las mujeres lo primero que queremos es ya firmar y nos queremos olvidar de todos los temas financieros y no es así. No es por egoísmo ni por otra situación, sino que tenemos que prevalecer nuestros derechos. ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos en cuenta nuestros gastos personales, no tomamos en cuenta otras situaciones de los menores también, por
evitarnos un proceso complicado, pero no, debemos de tener nuestra cabeza fría, con una mente clara y con tomas de decisiones muy firmes para poder tener pues esa capacidad de tomar esa decisión que no nos lleve a un perjuicio posterior, porque si bien es cierto, como les explicaba, el juez va a valorar y prevalecer los derechos del menor, pero desgraciadamente el de la mujer o el hombre como tal, no, eso ya es otro interés, porque ya se lleva a un proceso. Después de esa mediación, si no hay un acuerdo, ya nos vamos a un proceso donde se van a ventilar todos los gastos por medio de peritaje. Esto va a depender mucho de la situación personal del matrimonio. Si hay violencia, si no hay violencia, de acuerdo a eso se va a ir ya dando el proceso legal. Eso ya lo ventilará y lo resolverá el juez en su momento. Pero sí, si hay un proceso de mediación y se puede llegar a un acuerdo, pero el acuerdo sea justo, que ambas partes tengan lo que les corresponde, tanto hombre y mujer, y obviamente los menores, eso es lo ideal, porque mantenemos esa armonía familiar, porque vamos a tener que tener contacto con nuestra expareja. Entonces, pues sí es indispensable que se pueda llegar a un acuerdo, ¿no? Pero pues muchas de las veces no pasa así. Entonces sí, hay que agotar las últimas instancias legales para poder resolver la situación. Excelente. Y abogada, ¿qué sucede cuando también entra en disputa la custodia de los hijos? ¿De qué manera puede afectar, en este caso, el acuerdo o el juicio, si es que ya llegaron a ese grado? Es un punto muy importante, porque precisamente la custodia de los menores regularmente es para las madres de familia, para las mujeres. ¿Qué pasa con ese tema? Pues que yo como mujer tengo que trabajar y aparte tengo que tener la custodia de los menores. Entonces sí implica una situación algo compleja, pero que bueno, nosotros como mujeres pues siempre buscamos cómo resolverlo. Pero económicamente pues también afecta, porque en otros espacios, en otros países, estados, también pasa esta situación, que no tenemos quien cuida a nuestros hijos. Entonces tenemos que buscar la forma de tener nuestra economía de mujer de manera personal y aparte tener un porcentaje para aportar esa economía con nuestros menores. Así es, y justo el tema de hoy es la prevención. Y bueno, nuestro podcast habla de la mujer, sus finanzas y más. La importancia de que el tema financiero no se puede evitar porque está alrededor de nosotros, vivimos al día a día, debemos de tener un presupuesto y fondos de emergencia. Y desafortunadamente, si alguien enfrenta una situación de divorcio y no tiene ningún tipo de reserva, cabe mencionar que los gastos legales pueden ser costosos y a lo mejor se tarda mucho tiempo. Y también, abogada, he escuchado el término de divorcio express. Y la verdad que me causa mucha curiosidad ese término, porque por mucho que la gente llegue a acuerdos de que sea rápido, pues tan express no creo que sea. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Cómo es que opera? Pues es un divorcio administrativo. Básicamente es cuando no hay menores. Digamos que se concilió el matrimonio, se concibió, pero no hubo ningún vínculo, no hay ningún vínculo con menores. Entonces ahí pues se hace el divorcio administrativo. Es un proceso más simple porque pues sí, regularmente el problema siempre son los hijos, o sea, siempre es quién se va a quedar a cargo de la custodia, quién va a cubrir y cuánto se va a cubrir de pensión alimenticia. Eso es lo que implica un problema en el divorcio, básicamente la situación de los menores, porque hay que prevalecer esos derechos de esos menores, porque nosotros como adultos pues ya tenemos una capacidad legal para asumir ciertas consecuencias, ciertos actos, pero los menores no. Entonces por eso es que se prevalece ese derecho del menor. Entonces en los divorcios express pues sí es otro procedimiento totalmente diferente, porque el derecho solamente aplica pues para ambas partes. Entonces básicamente es para cuando no hay menores. Entonces sí es un procedimiento más ágil y pues no conlleva a gran situación, ¿no? Es muy rápido prácticamente. Qué interesante. Y bueno, entonces las personas que tienen hijos desafortunadamente no van a poder solicitar un divorcio express. Y abogada, no sé si nos puedas compartir un par de testimonios de familias que asesoraste legalmente. ¿Cómo fue que enfrentaron ese proceso de divorcio y cuál fue el resultado? Adelante. Pues regularmente siempre mi primera sugerencia es esta:
que se llegue a un acuerdo justo. ¿Para qué? Para no afectar a los menores, porque si bien es cierto, sí tienen una afectación. El hecho ya de ir al juzgado, de que los llamen a tomar su declaración, aunque hay personal que ahora sí que garantiza sus derechos, pero pues no es como algo ideal, ¿no? Pero ya viendo ambas partes, si no hay un acuerdo, entonces pues sí se tiene que entrar ya en el procedimiento, donde ya cada parte desgraciadamente se hacen pedazos. Eso es lo que lamentablemente yo como abogada pues veo, que lejos de decir, bueno, lo justo es que yo te aporte esta cantidad, y la mujer diga, bueno, lo justo es que sí, que este es el gasto y es lo que puedes aportar, y bueno, que nos pongamos de acuerdo. El problema es ese, que no hay esa disposición ni esa conciencia de ambas partes para poder llegar al acuerdo. Las mujeres, pues por cuestiones más sentimentales, pues estamos como un poco más afectadas y pensamos en esa postura, ¿no? Y los hombres por su postura, o sea, como que hay una lucha de poderes, y no se trata de eso. De lo contrario, se trata de que lleguen a este convenio amigable y justo para la armonía del matrimonio de alguna forma, o ya de la familia, ¿no? Posteriormente, una vez disuelto el vínculo, pues ya sería de la familia. Entonces, pues sería esto, sería pues llegar a ese acuerdo, y que pues si no es así, pues de manera respetuosa seguir el procedimiento con las pruebas convenientes, las pruebas que ya el juez determine. Muy importante es la prueba pericial en trabajo social. Esta es la que les permite aportar todas las pruebas de los gastos del menor y los gastos personales, para que pueda llegarse a una resolución, y que esto es una herramienta que el juez tiene para poder determinar una pensión alimenticia en el caso extremo de que no se llegue a un acuerdo. No sé si puedas retomar los dos ejemplos de dos personas. Adelante. En los ejemplos, hay varios, pero voy a tomar uno en específico. Recuerdo que llegó conmigo una mujer. Anteriormente, pues teníamos un espacio de hecho para asesoría de las mujeres en temas legales. Llegó una mujer y me pedía ayuda. Me decía que pues estaba en pleno proceso de divorcio, pero que ya había firmado un convenio ante el juez respecto de los gastos. Llegaron a ese acuerdo, pero desgraciadamente el acuerdo no fue muy benéfico para ella. Entonces, en este caso, pues ya le comenté que pues una vez hecho el convenio, lo que se tenía que hacer es una actualización, pero sí es un perjuicio ya, porque de alguna forma ya firmó y ya aceptó esa cantidad que le iban a aportar de pensión. Resulta de que me dijo, lo que pasa es que yo tomé esa decisión porque lo que ya quería era divorciarme, no me interesaba más, porque tuvo una situación de una infidelidad y situaciones así, ¿no? Entonces ella dijo, lo menos que quiero es ya verlo, quiero que se solucione esto rápido. Ella firmó el acuerdo, entonces por eso le comenté que era muy importante asesorarse bien, llevar el proceso de manera como debe de ser, pues para evitar este perjuicio hacia ella. Entonces, en este caso sí se tiene que hacer ya una actualización jurídica, se tiene que manifestar la cuestión de salud de la persona, en este caso de la mujer, pero de alguna manera pues ya hay una afectación, ¿no? Tanto emocional como legal. Entonces, como consejo, no hagan esto, no permitan que lo emocional les llegue a tomar decisiones pues indebidas. Es muy importante este punto. En el otro, pues igual por situaciones de violencia, generalmente pues permiten ciertas acciones. Por ejemplo, no manifiestan que existió violencia, quieren llevar el proceso rápido, y resulta de que ya a cierta etapa del proceso, resulta de que la golpeó embarazada, o estuvo a punto de perder su bebé. Entonces es muy importante, porque hay muchas situaciones tanto de violencia, ya sea económica, violencia psicológica, hay muchas otras situaciones que se tienen que externar en el divorcio, porque no por el hecho de quererme divorciar rápido voy a afectar el derecho de mis menores hijos, ni voy a afectar mis derechos, porque eso pasa muy frecuentemente. Las mujeres, es más con las mujeres, pues que en estas situaciones queremos resolver rápido para ya terminar con el vínculo, y no es así. Tenemos que prevalecer primero los derechos de nuestros hijos, los derechos propios, derechos personales. En mi caso, pues tengo ese proceso actualmente,
No es tanto de violencia, pero sí situaciones económicas. Entonces ahí es donde está la disputa de oye, pues ¿por qué esta cantidad? Es hacerle ver al hombre, aquí no hay un hombre malo, ni una mujer buena, ni un hombre malo. Aquí es más que nada el derecho y lo justo para cada una de las partes. Si bien es cierto, la mujer siempre, pues por la custodia y otras situaciones, tiene menos posibilidad económica de emprender negocios y otras situaciones, pero igual es cuestión nada más de que pues puedan llevar su matrimonio de manera armoniosa, apoyándose mutuamente y pues entender que cada persona somos diferentes y que tenemos que respetarnos y valorarnos pues como lo que somos, seres humanos, ¿no? Así es, abogada. Y bueno, gracias por compartir de manera personal lo que estás viviendo en estos momentos. Y se dice que una de las razones principales o varias de las razones es por infidelidad o por una situación económica que los divorcios suceden. No sé si nos puedas hablar acerca de los ejemplos que tú has vivido precisamente conviviendo o asesorando con estas familias. ¿Cuáles son las dos razones principales de un divorcio a tu criterio? Pues por incompatibilidad de caracteres es lo más común, es decir, tenemos objetivos diferentes, tenemos visiones muy diferentes y eso no nos permite pues tener como este equilibrio en el matrimonio, esta armonía, porque es como se convierte en una lucha de poderes. Lejos de apoyarnos mutuamente, se va convirtiendo en esta lucha. Y la otra parte, pues es la parte económica. Empieza a haber este tipo de conflictos, de que pues regularmente pasa mucho en temas de adicciones, alcoholismo. Esto también influye mucho la cultura. Son otros puntos muy, muy interesantes a revisar porque para mi punto de vista es más que nada lo más frecuente, desgraciadamente, la cultura y los vicios de estos temas. Empieza a haber violencia, empieza a detonarse otras situaciones ya más delicadas, entonces de ahí pues llega un punto en el que, en este caso, para mi punto de vista, si es una mujer que sufre de violencia o que vive en este círculo de violencia, es tomar su decisión y no permitir que este círculo se siga, porque eso es lo que nos ha pasado en asesoría muchísimo. Hay violencia y las mujeres lo siguen permitiendo. Obviamente no las juzgo, tienen sus razones, pero pues hay un límite para todo. Entonces yo lo que sí les digo es que ya tienes capacidad legal para tomar decisiones, tus hijos no. Entonces no los puedes arriesgar a que pues entren en este círculo de violencia y que incluso arriesgue su propia vida, ¿no? Entonces son todas estas situaciones en las cuales creo que más sano es tomar la decisión de divorciarse cuando ya hay una situación extrema. Sí es lo mejor. Qué maravilloso sería que pudiera ser diferente, que pudieran entre ambas partes e hijos formar una familia armoniosa y tranquila, pero si no es así, sí, mi consejo sería pues tomar la decisión que en este caso crean más conveniente. Muy bien, abogada. Y de hecho, es importante mencionar que hay mujeres que viven situaciones así no por un año o dos, sino hasta por décadas. Entonces, a la audiencia, a las mujeres que nos están escuchando, creo que es importante que sepan que pues la vida sigue, no se termina la vida por un divorcio, y si son mamás, pues creo que tienen un motivo muy importante para seguir adelante, pero hay manera, hay salida, hay alternativas. Y creo que es importante que salgan de ese círculo y que aprendan a cerrar ciclos, porque la vida es muy hermosa y corta como para vivir tristes. Y sí, fue una experiencia no tan buena, pero también se aprende de esas situaciones. Entonces, sí me gustaría, para cerrar nuestro episodio de hoy, y de hecho también a título personal, ¿qué les podrías aconsejar a las mujeres que tal vez están viviendo situaciones de abuso, violencia financiera, infidelidades, etcétera? ¿Cómo pueden salir de ese ambiente que no es sano para nadie? Pues yo viví ciertas situaciones y les comparto que sinceramente yo les brindo mi apoyo en lo que necesiten. A mí una amiga me dio su mano y muchas, no nada más una, siempre estuvieron acompañándome.
Hubo un momento en el que yo no veía nada más que yo pues vivía en mi mundo, ¿no? Pero afortunadamente hay mujeres, hay personas, hay apoyo, hay que solamente pues pedirlo, o a las personas que ya se acercan con ustedes, ustedes mujeres, tomen ese apoyo. No, el mundo no se va a terminar por un divorcio. Son problemas y situaciones pues transgeneracionales, ¿no? Cultura, y si entramos en este tema es muy amplio, muy complejo, pero como tú dices, Hazy, la vida sigue, hay que aceptarnos y amarnos como somos, porque para mí es eso. Primero que nada es, si yo estoy viviendo el círculo de violencia, yo lo estoy permitiendo. Entonces yo tengo el poder de cambiar las cosas y de vivir en un ambiente que yo quiero vivir para mí y para mis hijos. Entonces hay que cambiar, hay que voltear a ver, porque nos cerramos, traemos una venda en los ojos y no volteamos a ver, y no nos quitamos esa venda y no volteamos a ver que hay otro camino, hay otra vida, y hay mujeres, hay asociaciones, hay instituciones que nos pueden apoyar. En este caso, pues yo pongo toda mi disposición, tengo el interés de apoyarlas, porque yo lo viví, porque yo quiero ayudarlas a que si en algún momento se sienten solas, se sienten sin apoyo, pues las podemos apoyar. Soy parte de un colectivo que se llama La Mente Universal, donde trabajamos pues el crecimiento personal y espiritual, tanto de las mujeres como de los hombres, ¿no? Porque lo que queremos es eso, un equilibrio, una armonía en la sociedad, y para eso pues queremos mujeres y hombres pues en esto, en equilibrio y en armonía, en transmitir paz y transmitir armonía a la sociedad. Qué hermoso mensaje, abogada. Realmente te agradecemos mucho el que hayas tomado el tiempo de compartir tu vivencia personal y también las experiencias asesorando a clientes, a mujeres de manera legal, porque el divorcio obviamente es un tope en el camino de la vida, pero el mensaje aquí para todas es que hay opciones, hay alternativas, y como lo mencionas, tener la paz mental es lo más importante, y estar en paz con uno mismo y con nuestro entorno. Y por supuesto, no olvidarse del tema financiero, que es fundamental para también el bienestar de la familia. Pues muchas gracias nuevamente, abogada, y esperemos que continuemos esta plática porque es un tema muy extenso. Muchas gracias nuevamente, que estés muy bien y nos vemos en la próxima. Y a todos los que nos están viendo el día de hoy, gracias por sintonizar otro episodio de Hablando entre Mujeres USA, la mujer, sus finanzas y más. Hasta la próxima.